Perú. Y naturalmente el punto de vista que asumimos es evitar por todos los medios que lo que puede ser percibido como una bendición para nuestro país, que seamos un país rico en minerales y particularmente en oro, y que el oro esté alcanzando precios récords en el mercado internacional, de la misma manera que el cobre, se convierta en una maldición. Esto ha sucedido en otros países, en otras circunstancias, por todos los medios. Tenemos que evitar que ahí donde hay mucha riqueza que ganar, y entonces aparecen diversos actores, algunos de los cuales son ilegales, y entramos en una crisis, eso podamos resolverlo. La ocasión se ofrece por la tregua, como se le ha dado en llamar, pero para eso hay que comprender qué es lo que está en juego, qué dice nuestro marco normativo y cómo se organiza la actividad minera en nuestro país. Vamos a comenzar, sin embargo, conversando sobre el impacto que los bloqueos de carreteras, que son un fenómeno, un epifenómeno de esta crisis general, grave. Hemos visto que incluso hay gente que ha fallecido en Chala el día de ayer. Un hombre de 36 años se nos dice que es taxista, no sabemos todavía en qué condiciones. Pero en fin, es la muerte de un ser humano y es sobre todo la parálisis en varios puntos de las carreteras, en Arequipa, en Ica, en La Libertad, en el Cusco. Esto significa que hay ciudades que no han podido recibir alimentos, combustibles, medicamentos, y que hay paisanos que han querido desplazarse de un punto a otro y se han quedado bloqueados hasta 3 días o más en los buses que los transportaban. Vamos a comenzar por eso en Arequipa, tomando contacto con el señor Carlos Fernández, quien es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Señor presidente, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Cuéntenos, por favor. Mira, efectivamente lo que has comentado es lo que está pasando. Estamos sentados pues en un país muy minero y tenemos la ventaja que el minero va a seguir subiendo y va a subir mucho más por la demanda internacional para protegerse ante el debilitamiento del dólar. En cuanto a la región de Arequipa, los daños han sido muy cuantificados, más o menos hablamos de superar los 100 millones. Ha habido mucho comerciante, mucho microempresario perjudicado, industrias grandes también por la parte de combustible, una especulación grave por las estaciones de servicio donde no han intervenido las autoridades para controlar eso, llegando a doblar el precio del GLP, y también ha habido mucho artículo malogrado, ¿no? La fruta que venía de Lima, Arequipa, se ha malogrado, y mucha fruta que salía de Arequipa y artículos como cebolla que iban a Lima también se han malogrado, y había mucha falta para exportación a países asiáticos y europeos. También se ha malogrado por no poder pasar y no poder llegar a tiempo a los barcos y ser exportados a los destinos ya definidos. De acuerdo. Díganos, por favor, ¿qué productos han sufrido las consecuencias de los bloqueos, generando carestía en la ciudad de Arequipa? Los artículos, las frutas, por ejemplo, que vienen de Lima, Arequipa, el GLP, el GNB, el diésel residual, medicamentos, artículos de primera necesidad, eso ha subido una alza que me imagino en estos días debe volver a sus precios. Y como te decía, de Arequipa a Lima también había ese daño perjudicial. Y encima también la no llegada de turistas, porque hay mucho de esta temporada alta, hay turistas que venían de Nazca, de la línea de Nazca, no han podido llegar a Arequipa, han retornado. Calculamos más o menos entre 4.000 y 5.000 turistas que no han llegado a Arequipa por este tema de la huelga. De acuerdo. Ahora, todos sabemos que en el sur de nuestro país se han producido en los últimos años movimientos de protesta contra proyectos mineros, pero en algunos de esos casos hemos terminado por identificar quiénes son los que se oponen y con qué argumentos y con qué financiamiento hacen sus actividades. ¿Qué es lo que sabemos sobre aquellos que han bloqueado carreteras en esta oportunidad? ¿Quiénes son? ¿A los intereses de quién responden? Bueno, la información que llega a la Cámara de Comercio son mineros ancestrales que le llaman, y mineros ilegales e informales, ¿no? Son los que han hecho el bloqueo aparentemente de las carreteras.
lo que está ocasionando pues un grave perjuicio. Yo pienso y sugiero desde la Cámara de Comercio que el gobierno debe tomar inmediatamente una mesa ejecutiva para solucionar este problema, porque esto se viene arrastrando de años atrás. Y no, el país no se puede tener porque el gobierno no toma la decisión ejecutiva de solucionar este problema en forma inmediata. Porque tienen intereses políticos y tienen miedo de tomar esta papa caliente porque ya viene épocas electorales. Entonces no se quieren perjudicar. Usted ha distinguido entre mineros ilegales, mineros artesanales y mineros formales de las empresas, que tienen planilla, con condiciones laborales correctas, que pagan impuestos y que pagan el canon. Ahora bien, ¿podemos hacer una mesa ejecutiva, dice usted? ¿Qué actores deben estar sentados en esa mesa para resolver el problema haciendo concesiones a todas las partes que respeten la ley? Efectivamente, tiene una mesa que tiene que ser el gobierno, con decisión, un gobierno que pueda tomar decisiones, no que sea intermediario, que tome decisiones, un representante del Ministerio de Minería, un representante de Medio Ambiente y 2 representantes de los mineros. Y tomar las medidas de los acuerdos que se van a respetar, pero pase lo que pase. Porque este es un tema que va a volver a repetir, se volvió hace 6 meses. Hace un año pasó lo mismo. Y ahora en diciembre va a pasar lo mismo, y viene época electoral y va a pasar 2 veces lo mismo. Porque nadie quiere solucionar este problema. De acuerdo. Tomamos nota de eso. Usted entonces respalda las iniciativas que se han escuchado para que aprovechemos de esta llamada tregua para lanzar una mesa ejecutiva o mesa de diálogo en que las diversas partes, Estado, intereses privados, tanto pequeños mineros como las grandes empresas, puedan ver qué solución damos. Señor Carlos Fernández, muchas gracias por sus palabras desde Arequipa. Recuerdo que usted es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de su región arequipeña. Muchas gracias y muy buenos días. Entre tanto, hemos recibido aquí en la cabina de RPP al señor ingeniero de minas Henry Luna Córdoba. Él ha sido viceministro de Minas, es un especialista y actualmente es el director del Catastro Minero. Catastro Minero quiere decir el mapa total de la superficie peruana en la que se puede practicar minería, así como hay el catastro de las casas en la ciudad, catastro urbano, hay el catastro minero. Y yo quisiera que nos explique cómo está organizado este catastro. Tengo entendido que la unidad que usted usa es una cuadrícula, que es un concepto que no se emplea en la vida corriente, y que una cuadrícula es un espacio de 1000 por 1000, o sea, 100 hectáreas, que es lo mínimo que una concesión minera puede tener. Explíquenos, por favor, cómo está distribuido nuestro territorio minero en función de las cuadrículas bajo la autoridad del catastro que usted dirige. Muy buenos días y bienvenido, señor Henry Luna Córdoba. Muy buenos días, señor Carvalho. Efectivamente, nuestro país tiene un ordenamiento jurídico. Tenemos un régimen de concesiones mineras que no es reciente, ¿no? Nuestro primer código de minería fue de 1900, luego tuvimos un código de minería de 1950, nuestro último código de minería es de 1990, y en ese código de minería se crea un sistema de cuadrículas nacional. El vigente. El de 90, ¿no? Se divide el Perú en cuadrados de 1000 metros por 1000 metros, que equivalen a 100 hectáreas, que es la unidad de medida para solicitar concesiones mineras. Lo mínimo que uno puede tener como concesión es un área de 1000 por 1000, es decir, 100 hectáreas. Exactamente. Y a nivel... 100 manzanas, digamos, ¿no? 100 manzanas es el equivalente a una ciudad. Claro, hemos dividido el territorio, lo hemos cuadrillado, ¿no?, en cuadraditos de 1000 metros por 1000 metros. En esos cuadraditos de 1000 metros por 1000 metros hay un 42% del territorio nacional donde no se puede solicitar concesiones mineras. Que son cabeceras de cuencas, zonas arqueológicas o zonas en las que el impacto ambiental sería negativo. No, no necesariamente. Lo que pasa es que a nivel de país hay algunos mitos que se están mencionando. Por ejemplo, este tema de cabeceras de cuencas significa la parte alta de la cordillera de los Andes,
donde siempre se ha desarrollado actividad minera a nivel del país. Entonces, existe donde las áreas restringidas son, por ejemplo, las áreas naturales protegidas de uso directo, áreas naturales protegidas de uso indirecto, zonas arqueológicas, áreas de defensa nacional, entre otras, donde existen restricciones. ¿Y quién da esas restricciones? Por ejemplo, las da el CERFOR, ¿no?, por el tema forestal, las da CERNAM, por el tema de áreas naturales protegidas, las da el Ministerio de Cultura, entre otros. Para zonas arqueológicas y el Ministerio de Defensa. Sí, es decir, en ese 42% del territorio no se podrían desarrollar actividades mineras. O sea, tenemos solamente el 58% del territorio que puede ser dividido en cuadrículas para que empresarios mineros soliciten una concesión. Exactamente, de ese 58% de territorio o de sistema de cuadrículas nacional donde se pueden solicitar concesiones mineras, solamente en este momento hay un 15% otorgado por el INGEMET y por los gobiernos regionales. El INGEMET otorga las concesiones para el régimen general, que es la mediana y gran minería, y los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de energía y minas, otorga concesiones para la pequeña minería y para la minería artesanal. De acuerdo. Hemos introducido ya ese distingo entre la pequeña minería y minería artesanal y la gran minería. Nos va a decir cuál es el régimen, cuál es el área que la gran minería puede aspirar a tener como concesión y cuál es el área de los mineros artesanales como eventual concesión. Y si todo el mundo solicita, ¿y cuánto cuesta tenerlo? Se dice que hay precios demasiado bajos y que eso es parte del problema. No lo dirá después. Estamos hablando del señor Henry Luna Córdoba, director del catastro minero de nuestro país. Son las 9:02. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con él, después de la cual tendremos otros invitados que nos hablarán de otros aspectos de la crisis minera que estamos viviendo actualmente. Son las 9:07, estamos en Enfoque de los Sábados dedicado al tema de la minería. Se queda con nosotros en la cabina el director del catastro minero, el doctor Henry Luna Córdoba. Pero vamos a darle la palabra al ingeniero Jorge Zapata, que es el presidente de la CONFIEP, el gremio más importante de nuestro país, y también estamos en línea con el señor Luis Villanueva Carvajal, que es el presidente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, la más importante y más antigua Confederación Sindical Peruana. Señor Zapata, muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias. A ustedes igualmente saludos al señor Villanueva, que creo que está en línea también con nosotros, ¿no? Señor Villanueva. Sí, muy buenos días, don Fernando, y muchas gracias por esta oportunidad. Al revés, gracias a ustedes dos por poner su experiencia en la búsqueda de consensos al servicio de un tema que quizás no les concierne específicamente, pero sí como peruanos, porque hemos visto los riesgos que hemos atravesado con esta crisis de la minería y el bloqueo de las carreteras. Señor Zapata, a usted lo hemos conocido como presidente de CAPECO, habiendo tenido un éxito considerable en el diálogo con los sindicatos de la construcción, que ha llevado a que no se produzcan huelgas durante más de 20 años. Es decir, han logrado los consensos en un sector que tenía tradición de conflictividad social. Yo quisiera, si esta experiencia, a ver, si usted piensa que esta experiencia suya se puede aplicar al tema minero. Es cierto, es más complejo, hay más territorio concernido, no es un tema urbano principalmente como el de la construcción, pero necesitamos aprender de los modelos de éxito, de consenso y de concertación social para evitar que nos peleemos entre peruanos y desaprovechemos las circunstancias que tenemos, que es el alto valor del oro en el mercado internacional. Sí, sin duda, la experiencia del diálogo que tenemos con la Federación de Construcción Civil de 21 años es importante que se ponga en conocimiento de la ciudadanía en general porque es una experiencia exitosa. Esto empezó con la negociación por rama de actividad, ¿no? Cosa que tiene sus dificultades porque no se va a creer también que eso es fácil, ¿no? A veces demoran 3, 4 meses la negociación por rama de actividad hasta que llegamos a un acuerdo final y lo firmamos y de ahí todos lo respetamos irrestrictamente. Y en ese proceso de negociación también tenemos mucha confianza porque lo que se va diciendo se va aplicando, ¿no?
trabajando por hitos y esos hitos se respetan al 100%. Y eso nos ha permitido ganar una confianza. Y después esa confianza nos ha permitido profundizar nuestros lazos y hemos entrado en otros terrenos, ¿no? Hemos entrado a hacer propuestas para la construcción de un país mejor, propuestas en general para disminuir la informalidad en la construcción, para mejorar la calidad. Y después ya en uno de los últimos tramos fue precisamente unirnos contra la inseguridad ciudadana por la violencia que se está viviendo en las obras de construcción, que viene de muchos años, pero en los últimos años se había acentuado, ¿no? Y hemos hecho marcha juntos, hemos hecho documentos, propuestas al Estado, hemos visitado infinidad de veces a las autoridades a llevarles nuestras propuestas. Y luego también tenemos, por último, un espacio que se llama los desayunos de la construcción, que invitamos a personalidades y debatimos diferentes temas de interés nacional y ahí también tratamos de consensuar temas, sacar adelante propuestas. De manera que esta experiencia que empezó como una negociación por rama de actividad se ha expandido mucho y eso demuestra que el diálogo no solo es para resolver cierto tema, sino que puede expandirse y puede tener resultados. Por eso nuestro eslogan es 22 años de diálogos con resultados. Y eso, por último, Fernando, también debemos agradecérselo a la madurez y a la responsabilidad de la federación encabezada por don Luis Villanueva. Vamos a hablar justamente con el señor Luis Villanueva. Otra vez muy buenos días. A usted lo hemos conocido como un dirigente sindical decidido a salir a la calle y a protestar por salarios justos y por derechos de los trabajadores. Pero lo recordamos también a usted y a la CGTP en su compromiso contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Y no me canso de rendir homenaje a las víctimas de la CGTP que fueron cruelmente asesinados por Sendero. De manera que usted sabe qué cosa es la violencia y qué es lo que tenemos que evitar. ¿Qué posibilidades ve usted que lo que el señor Zapata nos ha contado como experiencia en el campo de la construcción se pueda aplicar también al tema de la minería? Es más complicado, porque no estamos hablando solamente de empresas con trabajadores, sino de muchos empresarios pequeños y artesanales. Pero si hacemos un esfuerzo y nos sentamos todos en la mesa y empujamos en el mismo sentido, podremos hacerlo. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa que ha sido respaldada por el señor Zapata de una mesa de diálogo en donde concertemos tras objetivos comunes? Sí, don Fernando, mire, nosotros como peruanos debemos entender y tener claro que la única forma de entendernos y encontrar solución a los problemas que aquejan a nuestro país es conversando, es sentándonos a una mesa, deponiendo actitudes que alejan a las partes y buscar coincidencias. Este no solamente para el problema que actualmente atravesamos en la minería, sino para tantos problemas que aquejan al país. Por supuesto que el tema de la minería que actualmente está atravesando nuestro país es un tema muy difícil, es un tema económico, social que afecta no solamente a los trabajadores que son sobreexplotados en esa minería informal, una parte, otra parte en su gran mayoría ilegal y otra parte artesanal, sino que además, como lo han dicho los especialistas, afecta al medio ambiente, genera economías criminales que nos están haciendo tanto daño. Pero yo sí creo que identificando los temas comunes tanto para los mineros, por supuesto me estoy refiriendo a esos 35,000 que todavía están gestionando o están inscritos en el registro, y también ellos, me estoy refiriendo a los representantes mineros, viendo lo que es más conveniente para su sector, que es la pequeña y micro minería, y también lo que beneficia al país, ponerse con las autoridades deponiendo primero las actitudes, vamos a decir, extremas, ¿no? Y los representantes del gobierno también con altura, con respeto, pero eso sí con firmeza, con decisión,
como lo hemos dicho en nuestro comunicado conjunto que hemos publicado entre la Federación de Construcción Civil y CONFIEP, creemos que sí puede haber salidas y podemos encontrar salidas, sino que hay que deponer a veces actitudes, vamos a decir, actitudes que son, no sé si la palabra es adecuada, extremista, ¿no? Hay que entender que como peruanos sí podemos encontrar algún tipo de solución para este tema del sector minero, ¿no? De acuerdo. Vuelvo a decir, tiene que haber respeto, tiene que haber reconocimiento a los gremios que representan a estos mineros, por supuesto diferenciando, vuelvo a decir, diferenciando a la minería ilegal. Sin duda. Estoy hablando yo, esa conversación, esa negociación tiene que ver con representantes de los mineros informales que están en proceso de formalización y también los mineros artesanales, ¿no? De acuerdo. Señor Zapata, hay una gran diferencia con lo que usted ha vivido cuando era dirigente de Capeco, que es el volumen del dinero negro que mueve la minería ilegal. El día de ayer hemos leído en el Diario del Comercio que el dinero amasado por la minería ilegal es 7 veces superior al del narcotráfico. Imaginemos lo que eso significa como capacidad de corrupción, como capacidad de compra de conciencias, compra de políticos para obstaculizar reformas y para hacer que fracasen las iniciativas como aquella que usted promueve, de la misma manera que el señor Villanueva. ¿Qué ecos le llegan a usted en la CONFIEP de esa enorme cantidad de dinero generada por una práctica ilegal de la minería que va junto a otras formas de criminalidad, como hemos visto en las matanzas de Patás y de Carabelí? Sí, son números que también manejamos y que hemos conversado con los diferentes especialistas. En esta ronda de conversaciones que tenemos por la seguridad ciudadana hace mucho tiempo que invitamos a gente que conoce el tema y efectivamente maneja números que han sorprendido a todos los que hemos estado en esas mesas, ¿no? Estamos hablando de 12.000 millones de dólares en uno de los casos. Algunas cifras apuntan a un poco menos, pero yo creo que no bajan de los 8.000 millones de dólares que mueve la minería ilegal hoy en día. Y coincido plenamente con lo que ha dicho don Luis Villanueva. Hay que diferenciar claramente entre el minero informal y el minero artesanal y el minero ilegal. Ese minero que, a pesar de que sabe que está contaminando los ríos, como el río Nanay, y que de ese río se sirve poblaciones para tomar agua, sigue ahí con sus dragas y metiéndole mercurio al agua. Esos mineros que están en Madre de Dios, en La Pampa, que han deforestado y destruido miles de hectáreas en La Pampa, con ellos no se puede dialogar, Fernando. Yo creo que el diálogo tiene que ser con los mineros artesanales, pero de verdad que sean mineros artesanales y mineros que vayan en proceso de formalización. Pero estos grandes capitales, porque tampoco nos vamos a engañar, las dragas cuestan, tienen equipo pesado, tienen maquinaria de la línea amarilla, plantas concentradoras, no son mineros pequeñitos, mineros artesanales que trabajan con sus brazos, su pico y su pala, ¿no? Y ellos están moviendo muchísimo también el ambiente y eso no se puede permitir. Y no se puede permitir que el Estado intente formalizar, intente llevar por un camino y acoja a los mineros que por lo menos han actualizado su reinfo en los últimos 4 años para darle una oportunidad más hasta el 31 de diciembre, pero haya gente que esté detrás de los supuestos mineros informales y que no son más que mineros ilegales, tomando carreteras y afectando los derechos de terceros, ¿no? El derecho a la protesta lo reconoce la Constitución y lo reconocemos todos, pero hay una frase que es importantísima acá que hay que recordar: los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Nadie tiene el derecho a quitarle el derecho
derecho del trabajo a otras personas, el derecho a emprender, el derecho a transportarse, el derecho a transportar sus productos, el derecho a que su emprendimiento no se vea pues quebrado porque no dejan transportar un producto, ¿no? De acuerdo. Señor Villanueva, muchas veces se cae en el Perú en un esquema un poco antiguo, ¿no?, del siglo XIX, quizá, entre las empresas mineras ricas y los mineros pobres que están explotados por las empresas mineras. Pero sabemos que no es así, porque sabemos que la minería ilegal produce los montos de dinero que ha mencionado el señor Zapata como fruto de la propia investigación que ha hecho la CONFIEP, que él preside. Hay que defender a los trabajadores del Perú, a los empresarios del Perú, artesanales, pequeños, a los grandes también, que pagan impuestos y que tienen planillas legalmente constituidas. En el comunicado que ustedes han publicado ayer, hacen por eso un distingo entre los que de buena fe quieren respetar las normas ambientales y trabajar en el marco de la ley, y otros cuyo dinero no sabemos de qué proviene y que no deben ser considerados personas aptas para proponer una solución a nuestros problemas. Lo que quieren es envenenar más el conflicto. Sí, mire, hay que hacer una diferenciación. Los mineros artesanales son aquellos mineros que obtienen el mineral del filón, como se dice, ¿no? Pero hay estos mineros que, como ha dicho el señor Zapata, que están contaminando los ríos, nuestra selva, que tienen dinero para comprarse grandes dragas, las destruyen las dragas, vuelven a comprar. Mire, la verdad que yo me estoy refiriendo a ese tipo de mineros ilegales, porque ellos, además de depredar el medio ambiente, también se ha dicho que hay 1 millón de personas que trabajan para estos tipos de mineros, y esos son sobreexplotados, porque miren, los verdaderos mineros entran a la mina, hacen los socavones, sacan el mineral. ¿Y qué hacen? Ellos no venden directamente o no le entregan directamente el mineral a una entidad estatal, ¿no? Hay gente inescrupulosa que ni siquiera saca 1 gramo me estoy refiriendo de material de la mina, pero sin embargo recauda todo ese mineral y él es el que lo vende, trafica con esto, y al verdadero minero artesanal pequeño le da lo que se le antoja, muchas veces hasta se queda con su mineral. Entonces hay 1 millón de personas en esta situación que tienen vivienda, que tienen familia y tienen que subsistir. Entonces aquí hago un llamado yo a las autoridades, tanto al Ejecutivo como al Congreso, que no cedan a las presiones. Es momento de tomar decisiones firmes, atender a los verdaderos mineros informales, artesanales, ayudarles para que se formalicen, pero hay que darle con todo a la minería ilegal. Muy bien. Porque están haciendo mucho daño al país. Tomamos nota claramente de lo que nos ha dicho el señor Villanueva. Muchas gracias. Ha hablado usted claro, no hay que ceder ante la ilegalidad, no hay que someterse a la voluntad. Muchísimas gracias. Palabras finales del señor Zapata antes de regresar con las palabras finales del señor Villanueva. Adelante, señor presidente de la CONFIEP. Sí, respaldo lo que acaba de comentar el presidente, el secretario general de la Federación. Hay que ser firme con esta minería ilegal porque hay que acabarla de una vez. Yo escribí un artículo hace unos días, Fernando, donde nos encontramos ante una encrucijada nuevamente como país, ¿no? El seguir considerando o tolerando estas economías ilegales que se apoderan del país y que, como bien ha dicho Luis Villanueva, no son gente pobre, son gente que tiene muchos recursos y que explotan al minero artesanal de verdad. No le pagan beneficios sociales, los hacen entrar a socavones
sin ninguna seguridad, y etcétera, ¿no? Y además traen muchísima violencia, traen crimen organizado, traen peleas, guerras entre mafias, y toda la violencia que se ha generado en gran parte es por las economías ilegales. Entonces hay que diferenciar muy bien y tener mucho cuidado con la minería ilegal y la minería artesanal. Y a la minería ilegal hay que condenarla, y esa encrucijada no debemos irnos una vez más por el camino incorrecto de seguir tolerando la ilegalidad. Tenemos grandes posibilidades como país, tenemos grandes posibilidades como nación para salir adelante, pero tenemos que empezar a cortar cosas que nos hacen muchísimo daño. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP. Palabras finales del señor Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, CGTP. Sí, yo quisiera dirigirme a los representantes de los mineros y también del Ejecutivo. Entiendo que se va a instalar una mesa de diálogo, que asistan pensando en el país y que sus posiciones siempre busquen la predisposición de resolver este gran problema que nos afecta a todos los peruanos. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias por haber estado con nosotros y con el señor Zapata en RPP. Vamos a hacer una pausa y volveremos a hablar sobre el catastro minero con el director de esta importante entidad del Estado que está con nosotros, el doctor Luna. Por lo pronto, vamos a una pausa. Son las 9:34 y después de haber escuchado a algunos actores del debate público y los que toman decisiones en sus respectivas entidades, de empresarios o de trabajadores, tenemos que abordar la parte técnica del problema, que es el catastro minero. En nuestro país existe un catastro minero desde los años 90, es decir, todo el territorio explotable para la minería está definido en cuadrículas, que son espacios de 1000 por 1000 metros, es decir, 100 hectáreas, que el que quiere trabajar solicita como concesión y paga por eso cada año. En algunos casos, estas cuadrículas pueden ser múltiples y la empresa que ha solicitado la concesión no puede trabajar en todas partes simultáneamente. Entonces acepta que hayan mineros pequeños y artesanales que trabajen en la concesión de la cual la titular es la empresa que la ha solicitado. El problema es doble. Por una parte, la ley no permite que esos trabajadores pequeños artesanales que están en una concesión de un tercero sean responsables penalmente de lo que pueda suceder. La actividad minera es una actividad peligrosa. Se usan explosivos, se hacen socavones, con frecuencia se producen accidentes de múltiples tipos, de gases o de derrumbes. ¿Quién es el responsable? Tenemos que modificar la ley para que el responsable sea el pequeño que ha firmado un contrato dentro de la concesión de un titular, por una parte. Y por otra parte, recordemos, los ataques de la minería ilegal y sus agentes criminales han sido hechas contra los pequeños mineros para robarles los que forzadamente estaban trabajando sobre la base de este contrato entre privados, concesionario con el pequeño. Señor director del catastro, díganos por favor qué tenemos que hacer y qué modificaciones legales hay que hacer para dar titularidad a los artesanales pequeños que estén en una concesión de otro titular, responsabilidad penal, de manera que podamos entrar a un clima de armonía entre las empresas mineras grandes y los pequeños mineros, excluyendo a los ilegales. Sí, creo que hay que desbaratar un mito que se ha venido relatando últimamente por una sola organización. Recordemos que a nivel de minería artesanal, pequeña minería, hay 6 organizaciones que participaron en la ley MAPE, de las cuales solamente una se opuso al desarrollo de esta ley. Pero todas, que es la CONFEMIN. Que es la CONFEMIN. Y no, el resto, señor Becker, el resto Franco, para no nombrarlo, como dice. Sí, el resto han participado en múltiples programas de formalización minera. La formalización minera no es un tema nuevo. Se viene realizando desde los 90. Se hicieron programas, por ejemplo, en el sur medio. Se identificaron zonas donde habían mineros artesanales. Se les dio la oportunidad de solicitar concesiones y poder formalizar su actividad. También se ubicaron plantas de beneficio, también se les dio la oportunidad de formalizarse. Después hemos tenido
el apoyo de la cooperación suiza, de la cooperación canadiense. Se ha ayudado a formalizar a muchas unidades mineras en producción que ahora ya son formales y que incluso están exportando bajo la condición de oro limpio. ¿Por qué esto que narra usted y que es el ideal, que nos hace soñar con un país que pueda aprovechar bien sus recursos naturales en vez de que se conviertan en un veneno social y económico? ¿Por qué lo que usted nos dice ha sido hecho por tan pocos pequeños mineros? Porque en realidad nosotros como país sabemos que tenemos un gran potencial minero, ¿no? Y ese potencial minero se expresa en el 15% de las áreas solicitadas como concesión. Pero no en todo ese zonas con potencial minero. Para poder identificar un yacimiento minero, ahí vienen las empresas exploradoras. Las empresas que durante 10, 15, 20 años... Y tienen que solicitar una concesión e invertir mucho tiempo y solicitan tecnología. concesiones. Luego, por ejemplo, ahorita tenemos aproximadamente 74 proyectos en exploración por 1.000 millones. 64. Sí, 74 por proyectos 1.000 millones. por 1.000 ¿En millones. cuántas regiones diferentes? En 17 regiones del país que están investigando para identificar dónde hay un yacimiento minero. Y solamente en una parte de este territorio nacional pequeña es donde están todas las unidades mineras en operación. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que estos dirigentes que están contra la formalización minera, lo que quieren es ingresar a las áreas formales, a las áreas donde hay operaciones mineras formales. Por eso vemos el caso de Patás. Sí, pues. Por eso hemos visto el caso de Apurímac y en otras... Carabelli. Sí, principalmente en esas dos regiones, en esas tres regiones es donde predomina este problema. De acuerdo. Permítanos, por favor, una breve pausa para ir a la provincia arequipeña de Condesuyos. Ahí se halla el señor Germán del Carpio, quien es dirigente de la base minera en Alto Molino, que es un distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos, repito, en Arequipa. Señor Germán del Carpio, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, señor periodista de RPP. Muy buenos días. Gracias por cederme este espacio. Sí, mil gracias. Gracias a usted por explicarnos cómo está viviendo en su provincia, en Condesuyos, y en su distrito en particular, todas las dificultades que estamos enfrentando con la minería en el Perú. Mire, señor periodista, si bien es cierto, este problema en sí, si ustedes analizan bien, investigan un poco más esta situación, se van a dar cuenta que aquí quien ha generado este caos, este problema y esta triste noticia de los caídos en Chala es el mismo Estado. Es el mismo Estado. Pero al ver esta falencia, esta organización que acabo de escuchar por su entrevistado, ¿sí?, que es la concesión Confemín, ¿sí?, honestamente, nosotros, de una manera muy saludable, hemos querido, como base, Río Grande y Quipí, saber la plataforma de lucha para que no haya estos inconvenientes. ¿Qué es lo que el Estado ha hecho mal? Mentira lo que dice, sí. No es mentira lo que dice su entrevistado, es cierto, ha sido la única base que se ha desligado de las otras 5 bases y ha podido suceder estos inconvenientes, que es muy triste, señor periodista. De acuerdo. Díganos qué es lo que el Estado ha hecho mal o ha dejado de hacer bien para que usted lo haga responsable de la crisis que estamos atravesando. Ya. Mire, a nosotros nos han dado un plazo de 30 días, cuestión del reinfo, ¿verdad? De 30 días. Bueno, hasta fin de año, ¿no? Claro. 6 meses. Entonces, ¿qué ha sucedido? Eso es lo que no se dice. No se dice. Nosotros hemos tenido el día de ayer una reunión con el Ejecutivo en la ciudad de Arequipa y le hemos hecho saber y se ha reconocido que verdaderamente se ha caído el sistema. Entonces, al caerse el sistema, no han ingresado algunos reinfos al sistema. Entonces, de repente, hubiese sido como primero ustedes dijeron que solo había 20.000 reinfos y no hubiese habido los 55.600, sino que desgraciadamente sucedió eso y nunca se aclaró eso, no salieron a la prensa a aclarar eso. Entonces, es una mentira
totalmente que nos ha hecho llevar a esta situación. Y asimismo le quiero aclarar bastante, señor periodista, que mucha gente está totalmente confundida por algunos congresistas irresponsables, que tampoco se dice eso, señor periodista, no se dice eso. ¿Qué es lo que han hecho estos congresistas irresponsables que confunde a la gente, señor Del Carpio? En la marcha que hubo anterior, salió el congresista Guido Bellido. Y yo creo que usted también se acuerda que salió ahí en Chala, porque toda la prensa sabe eso. Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Que la formalización iba a ser permanente, que eso se podía lograr permanente. Lo mismo dijeron del Reinfo, lo mismo se dijo del Reinfo. Sin embargo, eso no se puede dar, no se puede. Entonces, pero ellos irresponsablemente dijeron a todo eso, o sea que sí podemos, dijo la gente, sí podemos, sí se puede, solo hay que salir a las calles. Eso han utilizado ellos como más o menos una plataforma de lucha, queriendo pedir eso, que sea permanente. O sea, eso no se puede, señor periodista, nosotros sabemos, y nosotros muchas veces en nuestra base decíamos, no podemos salir a la calle porque es anticonstitucional, y eso no va a permitir el Estado. Pero sin embargo, ¿qué dijeron? No dijeron nada, la prensa no dijo nada, no lo entrevistaron. Entrevístenle a ese señor, ¿por qué hizo semejante, por qué causó por qué causaron semejante dolor ahora de muchas familias? Señor Del Carpio, permítame comprender mejor lo que está usted diciendo. ¿Usted representa a qué tipo de mineros y qué dificultad? A la base de Alto Molino, Río Grande y Quipí. Que son pequeños mineros. A la base de Alto Molino, Río Grande y Quipí. ¿Y son mineros artesanales, pequeña minería? En proceso de formalización. Nosotros somos mineros artesanales en proceso de formalización. ¿Y van a poder formalizarse antes de fin de año? Nosotros vamos a formalizarnos, ya nos ha prometido el Ejecutivo el día de ayer con su representante Máximo Gallo. En un mes vamos a estar formalizados. Bueno. Nosotros, señor periodista, y no quiero darle esa falsa expectativa, porque nosotros estamos comprometidos en formalizarnos. Lo llamaremos dentro de un mes. ¿Cuál es la dificultad mayor, señor Del Carpio, para formalizarse mineros como usted y sus colegas que quieren formalizarse? Por ejemplo, le digo algo sano y que muchos de repente concesionarios van a repudiar lo que digo. Nosotros hemos adquirido una concesión, un grupo de mineros hemos adquirido una concesión. ¿Cuántas cuadrículas? ¿Cuántas cuadrículas? Es una cuadrícula. Una cuadrícula. Donde hay muchos mineros. Entonces, en nuestra concesión hay 600 reinfos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos adquirido esa concesión, pero con el compromiso de formalizarlos a esos mineros. Claro. ¿Cuántos son? O sea, nosotros hemos puesto, como ya dueños de la concesión, formalizarlos a esos mineros para no tener inconvenientes y no dar una mala imagen en nuestro distrito. ¿Cuántos son, señor Del Carpio, los mineros que están trabajando en la cuadrícula que ustedes han recibido en concesión? Son 600 mineros que hay, señor periodista. De acuerdo. Bueno. 600 mineros. Entonces ellos están totalmente de acuerdo a formalizarse sin prejuicio alguno. Muchas gracias por lo que nos ha dicho. Tomamos nota de los demagogos que distorsionan la realidad. Usted nos ha hablado de una experiencia concreta de 600 trabajadores mineros en Condesuyos que han conseguido una concesión para estos 600 y que están trabajando en el marco de la ley en espera en un mes de recibir una formalización. Muchas gracias y espero que podamos conversar dentro de un mes, señor Del Carpio, para ver si han coronado con éxito el esfuerzo que están haciendo para formalizarse y darle un ejemplo al país de la manera como debemos resolver nuestras dificultades. Muchísimas gracias, señor Del Carpio. Muy buenos días y mi saludo a sus colegas mineros en Condesuyos. Muy amable, gracias, muy amable. Las 9:47, vamos a hacer una pausa y regresamos al segmento final de Enfoque de los Sábados. Son las 9:52, estamos conversando con el responsable del catastro minero en Ingermet, que es el ingeniero Luna, Henry Luna Córdoba, que nos ha explicado que lo mínimo que uno puede solicitar como concesión
es un espacio de 100 hectáreas, 1000 por 1000, y hemos hablado con un dirigente minero de Condesuyos que dice que hay 600 pequeños mineros en un terreno de esta dimensión, camino a formalizarse antes de un mes. Ahora, hay dos dificultades. ¿Qué garantías hay de que los pequeños mineros y los artesanales que entran a un territorio que ellos han solicitado en concesión respondan a las exigencias de la seguridad? Porque estamos hablando de construcciones complicadas, socavones bajo el suelo, y estamos hablando de gases, de temas ambientales también. Por una parte, quiero que me conteste eso, y el otro tema clave es el de las plantas procesadoras. ¿Cuántas? Yo sé que no le corresponde al catastro directamente, pero usted ha sido viceministro de Minas, conoce también eso. ¿Cuántas plantas procesadoras hay en el Perú? Y de esas, ¿cuántas son ilegales? Sí, muy interesante las preguntas. En primer lugar, empezaré por las plantas procesadoras. Efectivamente, hay aproximadamente 300 plantas procesadoras formales que se han adecuado a la normatividad ambiental y de seguridad vigente. Y el tema principal, la preocupación principal es que hay más de 1000 de manera ilegal. Más de 1000 plantas procesadoras se están enriqueciendo. Entonces, con los concentrados que recibe de mineros artesanales y los transforma en oro purificado con grandes ganancias para ellos. Claro, eso explica los 8.000 millones de dólares que se han hecho de referencia de plantas que no declaran. Entonces, es más fácil para el gobierno identificar a través de Ingemet, a través del Ministerio de Energía y Minas, a través de la SUNAT, sobre todo. La SUNAT debería ser el que lidere la ubicación de todas estas plantas, porque si sabemos dónde están esas plantas, vamos a saber cuánto procesan. Por ejemplo, los artesanales pueden tener plantas hasta 25 toneladas métricas por día. Los pequeños productores mineros hasta 350 toneladas métricas por día. Los del régimen general, mediana minería, hasta 5.000 toneladas métricas por día, y los que superan 5.000 toneladas métricas por día ya es la gran minería. Entonces es fuerte, pero sin embargo sabemos por los medios y por los mismos mineros de que hay plantas en este momento que superan las 1.000 toneladas métricas por día, ¿no? en procesamiento, que en este momento se consideran como pequeños mineros o como mineros artesanales, pero ya deberían haber pasado al régimen general. Naturalmente, sí. Y sobre todo tendríamos que identificar todas esas plantas en el terreno. Permítanos, entre tanto, señor director del Catastro Minero, hablar con ICA. Tenemos una deuda con esta región del sur de nuestra costa. El señor Luis Vila es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de ICA. Señor Vila, bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días a usted y a todo el público oyente, y muy interesante la entrevista que está efectuando en este momento, porque creo que al público le da precisamente la información que requiere para tomar no decisión, sino para tomar una información, digamos, más fidedigna del problema, ¿no? Díganos usted respecto de ICA. ¿Cómo ha vivido usted la crisis que ha estallado con el bloqueo en otras regiones también? ¿Y qué consecuencias ha tenido estos bloqueos sobre su región iqueña? Bueno, en realidad el sector más afectado es el turismo, porque Ica es un corredor hacia todo el sur. Y más aún ahora que se están acercando las fiestas patrias, la inestabilidad, digamos, que hay en el sector está originado casualmente por este paro. Usted sabe muy bien que los empresarios de turismo tienen épocas altas y épocas bajas, y las fiestas patrias permiten a ellos indudablemente tener la liquidez suficiente para financiar sus actividades el resto del año. Esperamos que este conflicto se resuelva lo más pronto posible, porque si no va a acarrear consecuencias fuertes en el sector turismo. Más aún, que recién viene recuperándose con respecto a los indicadores del año 2019, antes de la pandemia. Y esto va a afectar indudablemente también al PBI, ¿no? Como actividad minera, ¿qué es lo que hay en su región actualmente, señor Vila? Ica es parte también del problema, sobre todo la zona sur de nuestra región, que es la zona de Ica, especialmente Marcona.
En este sentido, han habido paros, ya se liberó en este caso la carretera, ha estado la población paralizada y básicamente pues han sufrido las consecuencias, como nosotros lo sufrimos también y el resto del país cuando hubo el famoso paro agrario, ¿no? Entonces ya con estas experiencias indudablemente hemos meditado y hemos visto que el gobierno no ha actuado, digamos, con la celeridad que se requiere para la solución de estos problemas. Ha dejado avanzar este tema con las consecuencias que ya sabemos, inclusive ayer ha habido un muerto, ¿no? De acuerdo. Señor Vila, muchísimas gracias. Qué bueno saber que no hay bloqueos que afecten en este momento la actividad en su región y que las fiestas patrias efectivamente que atraen a muchísimos visitantes, sobre todo en Paracas, que es uno de los principales lugares que se visitan en nuestro país, hay que recordarlo, y también naturalmente Nazca, cuyas líneas creo que se han visto afectadas por el bloqueo. Según me dicen, hay algunos automovilistas que han buscado contornear el bloqueo sobre las líneas. Muchísimas gracias, señor Vila. Muy buenos días. Para culminar, vamos a hablar entonces con el director del Catastro Minero y yo quiero preguntarle, ¿qué es una concesión ociosa? Se habla mucho de eso, por favor, defínanos el concepto. Bueno, en la legislación minera no existe el término concesión ociosa. Lo que hay son concesiones con actividad minera y concesiones que se solicitan para fines de exploración minera. La mayoría de estas concesiones que están en exploración minera todavía no hay identificados yacimientos y en esas zonas es donde supuestamente esta confederación indica que se podría hacer minería, pero para poder hacer minería se requiere construir túneles, construir galerías, tener maquinaria. Inversiones superiores incluso a los 500 millones de dólares, que no lo van a hacer. Entonces, yo creo que tenemos que pisar tierra. La legislación peruana existente permite que los pequeños productores mineros, que los productores mineros artesanales, con la legislación existente, puedan formalizar sus actividades y ya existen buenos ejemplos de organizaciones con un dirigente minero en contra de suyos, ¿no? Permítanos, por favor, un instante para hablar con dos de nuestros colegas, el primero de los cuales es George Guamaní, que ha sido enviado a Ocoña, en Arequipa. Adelante, George. Hola, Fernando, buenos días. En directo en el kilómetro 782 de la carretera Panamericana Sur, el tránsito vehicular continúa fluido, ya no hay esta enorme fila de vehículos que llegaron a estar por lo menos unos 15 kilómetros de distancia, tanto en el carril de sur a norte y viceversa. Los vehículos transitan con normalidad en este tramo de la carretera Panamericana Sur, de igual forma en el sector de Sigua. En tanto, en el puente Ocoña, Fernando, te comento que en esta zona ayer, luego que los mineros informales, sus dirigentes en Lima, hayan anunciado la tregua de 24 horas, bueno, los mineros tomaron sus cosas, sus colchones, sus frazadas, sus carpas, las camionetas y se fueron a sus labores mineras que están en Tecocha. Allí se han ido todos los mineros, la policía a los 20 minutos ingresó, limpió la carretera y tomaron el puente, donde en estos momentos hay un grupo de al menos 200 a 300 policías que están en el puente Ocoña, evitando que también garantizar el control de esta zona y evitando que en las siguientes horas los mineros vuelvan a tomar la carretera. Muchas gracias, George. Y ojalá que la palabra tregua, que no me gusta mucho, pero en fin, es la palabra que se está usando, sea respetada por todas las partes para dar un espacio al diálogo y a los consensos. Terminamos nuestra ronda de visitas a regiones con Chala, donde está nuestro compañero Edwin Herrera. Edwin, buenos días y bienvenido a tu casa, RPP. Buenos días, Fernando. En directo, todo va regresando a la normalidad aquí en el kilómetro 619 de la Panamericana Sur, en el distrito de Chala, en la región Arequipa. Ya los negocios están abriendo paulatinamente, los restaurantes, los vendedores ambulantes, las agencias de viaje que están en este lugar. A través de la Gerencia Regional de Salud, a través de un comunicado, señaló que las personas que habían llegado al Centro de Salud de Chala heridos, todos ya han sido dados de alta. Algo muy importante,
Fernando, es que hay aproximadamente todavía 500 efectivos de la policía entre unidades de servicios especiales y DINOES quienes permanecen en este lugar garantizando el libre tránsito de los vehículos que desde el día de ayer en horas de la mañana se logró liberar luego de 11 días que había sido tomado por mineros artesanales en este distrito. Fernando, todo está normal, todas las tiendas ya están abriendo, repetimos, todo va regresando a la normalidad paulatinamente. Desde Chala, directo en directo, RPP. Muchas gracias, Edwin, por ese informe desde Chala, en el norte de Arequipa, cerca de la frontera con Ica. Y para culminar, palabras finales, señor director del Catastro Minero. Sí, quiero felicitar a todos los realmente mineros artesanales porque van a continuar con su proceso de formalización y seguramente que lo van a culminar y podremos en el futuro incrementar la producción aurífera, cuprífera y de no metálicos a la que se dedican. Tenemos que apoyar, digamos, su formalización y tratemos de hacerlo con diálogo continuo. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia acá, doctor Luna, repito, director del Catastro Minero, ex viceministro de Minas. Ha sido Enfoque de los sábados, gracias por su sintonía, ojalá que hayamos contribuido a disipar algunos prejuicios y a sentar las bases para un consenso nacional en este tema. Vamos a hacer una